Bona tarda, moltíssimes gràcies per ser aquí. És un plaer ser al davant de vostès a aquestes hores civilitzades i europees per parlar una estona i per intentar aprendre més coses sobre economia amb persones que parlen d'economia de manera que s'entén, la qual cosa ja és un gran què. Ens acompanyen el Josep Maria Ureta, que com sabran és un periodista econòmic de llarga trajectòria, va ser un dels fundadors de la secció d'Economia de TV3, després ha treballat al Periòdico, en aquest moment és col·laborador del diari Ara i és un periodista solvent, també dels que s'entenen. El professor Anton Costas és catedràtic d'Economia, va estar al capdavant del Cercle d'Economia i és una persona que té una llarguíssima bibliografia que probablement alguns de vostès coneixen o probablement algun de vostès ha estat fins i tot alumne seu. I l'Ernesto és un bon periodista dels que els agrada el detall, dels que són meticulosos a l'hora de treballar, la qual cosa és una gran virtut pels periodistes seriosos, no és una de les grans virtuts perquè sigui abundant, sinó perquè és una de les grans virtuts del periodisme que escasseja. Per tant, un periodista escrupolós, molt prolífic, i que ha fet aquest llibre, que ja està a la segona edició, que es diu El libro negro, i que ens explica la crisi de Bankia i de les caixes. Ara reiem fa una estona amb l'Ernesto, perquè jo crec que ara ja està més en el següent llibre, que ens va explicar l'última vegada, que seria sobre Catalunya, que en aquest, però justament fem aquesta trobada avui amb ell en un dia molt oportú, perquè justament Rodrigo Rato ha aparegut davant del jutge per parlar de la crisi bancària, de Bankia, de la crisi del deute i del paper dels òrgans que en teoria havien de controlar el bon funcionament de l'economia espanyola. Si us sembla, comencem immediatament amb tu, Josep Maria, i amb un breu comentari del llibre. Els he de dir que és una cosa molt important, que tots han fet els deures, evidentment, l'Ernesto, òbviament, però tothom s'ha llegit el llibre, per la qual cosa no deu ser tan complicat. És un llibre divertit, és un llibre que està fet amb capítols bastant, amb aquesta manera que té l'Ernesto de titular molt afilada i gairebé divertida, de fer l'economia que s'entengui i fer-la de manera divertida, i per tant és un llibre que es pot dir que és un llibre entretingut, que és un llibre interessant, que és un llibre que dona informació, però que alhora que també és un llibre molt entretingut. Bé, 3-4 idees molt ràpides, en el benentès que si els explico què diu el llibre no se'l compraran, i si no els explico es pensaran que no m'ho he llegit. Amb la qual cosa, com que ja estic acostumat amb això, hi ha algunes coses que no explicaré i en tot cas faré alguna pregunta de tant en tant i li diré al resto, no contestes que te quedes sin vender libros, que és la manera més ràpida. Però sí, faré una síntesi. No és normal amb l'Ernesto, perquè els últims llibres que tinc d'ells tenien 500 pàgines, etc. Aquest passa de 700. I un mètode de treball que és diferent al que jo coneixia i que l'Anton suposa que el coneix millor, que és un mètode de treball gairebé de tesi doctoral, és a dir, no hi ha cap afirmació, la majoria d'afirmacions van acompanyar sempre de document i el perquè i l'especulació sobre si aquell document és creïble o no, que és un mètode molt científic de treballar més que un mètode periodístic. Si no coneixés l'Ernesto, jo diria, ostres, ja lo sé, Ekaizer és un col·lectiu, són diversos. Que firman Ekaizer, però de hecho són diversos tios a la vez, perquè costa molt entendre, sobretot perquè ha passat molt poc temps. Avui ha començat la declaració de Rato i tu arribes en el llibre fins al 2017. O sigui que pràcticament és un llibre d'actualitat, cosa que no és gens habitual en llibres de recerca periodística que es triga molt més. Ara que estem llegint llibres de què va passar el 2008. I que barreja tres mètodes, a més. Un és el tema de periodisme de recerca, és evident. Hi ha documents que només tenia ell, que els han donat amb ell. Hi ha actes de reunions, cosa que no és habitual. I després jo crec que hi ha dos tractats més pels que hi tingueu afició. Hi ha un tractat de comptabilitat, sobretot de comptabilitat creativa, aquests miracles de canviar 200 milions de beneficis per 15.000 de pèrdues en 15 dies, un mes, 2 mesos. El tema de comptabilitat. I l'altre, que és la nova especialitat de l'Ernesto, sobretot per l'economia espanyola, que és que s'ha especialitzat en dret processal. I llavors ens hem de dedicar, en lloc de parlar d'economia, de dret processal, perquè tots acaben a jutjats, perquè hi ha tots els trucos, que si aquest és un testimoni, que aquest testimoni no el cito, etc. O sigui que
hi ha diverses sumes i llavors hi ha un tema molt profund, que jo crec que és el que a mi m'ha quedat, és la baixa qualitat de la democràcia espanyola en un tema cabdal, que és els organismes de control. Pot ser el Banc d'Espanya, pot ser el Tribunal de Comptes, etc. No pot ser, ho va dir a la presentació que va fer la llibreria Bernat, el Mas-Colell, l'Andreu Mas-Colell, que crec que té raó, de dir, escolti, la qualitat de la democràcia es mesura al Parlament, no als jutjats. I portar temes de debat econòmic, de mala praxi financera, aquests temes s'haurien d'haver resolt molt abans entre els reguladors, començant pel Banc d'Espanya, que ha fet avui el senyor Rato, dient, yo lo que mandaba Banco de España. Mi pregunta te l'he hecho antes, Ernesto, i dic, bueno, i el bonus per què el cobres si només l'estàs obeint? Home, aquest és un tema, no? I l'altre, doncs, sobretot, i ho deixo aquí, la preocupació de que cada cop més ens trobem que tots els organismes reguladors que té Espanya no han funcionat. Prova d'això és que, i és l'última, quan apareix el MOU, el Memorandum of Understanding, pel tema de la intervenció de la banca espanyola per no fer tot, el primer que diuen i dissimulen és cree usted la AIREF, que és un organisme fiable de que analitza els comptes espanyols. Ho deixo aquí, tinc bastantes més coses, però después de 600 páginas, y por cierto, Ernesto, la cifra 86.466, ¿te suena? ¿Sí o no? Sí, es las ayudas totales para bancos. Esos pedidos, no solamente las de capital. Pues mira, lo siento, no le ha tocado ni el reintegro, ni de la Lotería de Navidad, ni del niño. O sea que ni eso vamos a sacar. Ya está. Gracias, José María. Antón, ¿tus comentarios iniciales sobre el libro? Muy bien, muchas gracias en primer lugar a Esther y a Ara por la invitación y a Ernesto por el libro. Yo creo que este libro es un libro necesario para llegar a entender una historia que es, a mi juicio, tremenda, ¿no? Que las cajas de ahorros que tenían 182 años y que fueron tan importantes para el desarrollo del país y especialmente para la inclusión financiera de los más necesitados, 182 años, de pronto se van en 2 años, en el 2010-2011. Es decir, esto hay que explicarlo, cómo es posible, ¿no? Porque las consecuencias, insisto, las comenzamos solo a entrever. Las consecuencias hasta ahora han sido en términos de lo que hemos tenido que pagar como contribuyentes como consecuencia de todo este proceso. Pero hay otras consecuencias que serán más difíciles de ir gestionando y que tendrán casi mayor impacto sobre nosotros, que son del tipo de, ha habido una expropiación espectacular en términos técnicos de la palabra, ¿no? ¿Expropiación en qué sentido? Ustedes pregúntense quién es el dueño de una empresa. Y una respuesta no es académica. Yo digo, mire, el dueño de una empresa es aquel que se queda al final con el excedente, con los beneficios y con las pérdidas si las hay. Dice, si yo aplico esta pregunta a las cajas de ahorros, ¿quién eran los dueños de las cajas de ahorros? Dice, aquellos que se quedaban con el excedente. ¿Y quiénes eran? La obra social. Éramos no solo los clientes de las cajas, eran todas las comunidades locales donde había las cajas. Esa obra social era importantísima, era como una especie de, exagerando un poco, de segundo estado de bienestar. Eso se ha expropiado a estos propietarios, que es, insisto, los ciudadanos españoles en general, se ha hecho una expropiación y esto tendrá consecuencias. Segundo, la concentración bancaria que ha dado lugar a este proceso, aún no somos conscientes de ella y no se quiere poner de relieve esto, pero ha tenido ya una consecuencia. Más de 18.000 comunidades locales en España y en Cataluña el número es importante, han perdido su oficina de la caja de ahorros. Por lo tanto, ahí hay un fenómeno creciente de, no de inclusión financiera, sino de desinclusión financiera, de pobreza financiera, insisto que lo iremos viendo. Como el tiempo es escaso, al menos en esta primera intervención, mi mensaje es, este es un libro necesario para explicar una historia que aún hoy no comprendemos muy bien,
cómo instituciones que fueron tremendamente importantes, que fueron exitosas durante 182 años, desaparecen en 2 años, 2010-2011, ¿no? Esta es la investigación que hace Ernesto y además siguiendo, y lo diría aunque él no estuviese aquí, ¿no? Yo creo que siguiendo un poco lo que es la investigación periodística, la buena investigación periodística, en este caso en economía, ¿no? Y en varios momentos sale también ahí en la solapa el que de alguna manera es un referente importante, ¿no? Que es Bob Woodward, ¿no? El periodista del Washington Post que levantó tantas cosas, ¿no? Y insisto, es un buen libro, un libro que es verdad, es largo, pero probablemente es necesario por el tipo de crónica que hace Ernesto, ¿no? Donde él quiere darnos a conocer toda la documentación que existe sobre, no solo sobre esos 2 años, pero que explican por qué ocurrió eso en esos 2 años, ¿no? Hay un momento donde dices, ¿no? Recogiendo aquel inicio de Vargas Llosa, de conversaciones en la catedral, cuando Vargas Llosa, el personaje de Vargas Llosa dice, ¿cuándo se jodió el Perú? Y Ernesto en un momento, pues, él dice, el objetivo de este trabajo es encontrar cuándo se jodió esta historia. Y yo creo que lo hace muy bien. Descarta la idea de que esto fue un accidente y que por lo tanto tampoco podemos culpar a nadie, ¿no? Es un accidente, ocurre, y descarta también, a mi juicio, otra tesis que fue importante, que es que nadie lo vio. Y él, conste que yo no lo conocía, Ernesto, él hace referencia a un economista importante que ahora está publicando libros además muy importantes, Raghuram Rajan, ¿no? Que era en los años en que él lo cita, era el chief economist, el jefe, el del departamento económico del Fondo Monetario Internacional, y coincide con Rodrigo Rato en un momento, ¿no? Y en una de las reuniones de Yacon Hall, que es una pequeña localidad norteamericana donde todos los agostos se reúnen los grandes banqueros centrales e invitan, entre otras cosas, a economistas prestigiosos. En esa ocasión era, me parece que 2005, Ernesto, no lo tengo 2005, ahora. 2005. Agosto del 2005, Rajan dice, delante de todos los banqueros centrales, dice, oiga, ¿dónde tienen ustedes sus riesgos? Dice él, como se le pregunta a los padres, oiga, ¿saben dónde están sus hijos? Vayan con cuidado, aquí lo mismo, ¿saben dónde están sus riesgos? Era una advertencia muy clara de Rajan de lo que íbamos a ver, porque se había perdido por parte de las instituciones, habían sacado el riesgo crediticio de sus balances, es decir, yo le doy un crédito a cualquiera de ustedes y en principio yo tengo que mantener ese crédito en mi balance, en mi activo, con el riesgo que ustedes no me paguen, pero lo mantengo yo. Lo que se hizo fue sacar todos los riesgos del balance de las instituciones financieras, mandarlos por el mundo adelante. Y Rajan ahí dice, miren ustedes, no saben dónde están los riesgos y lo que va a venir va a ser importante. Por lo tanto, me quedo de momento aquí. Creo que esas ideas, un poco esas tesis que hubo mucho, es que fue un accidente y no se podría prever. Nadie lo dijo, no es verdad. Si aceptamos esto, el libro de Ernesto es una buena explicación para lo ocurrido en España, aunque más adelante mostraré alguna incomodidad, si hay ocasión, alguna incomodidad con la historia, pero esto de momento era alabar el libro y recomendar que lo lean, porque creo que vale la pena. Gracias, Antón. Iremos a las incomodidades, por supuesto, porque no se tiene por qué estar de acuerdo con todo lo que explica el libro, pero el libro explica también muchos hechos y el libro explica por qué esa baja calidad de los organismos de control a la que se refería Ureta. Empezamos por aquí, por la baja calidad de los organismos y por qué el Banco de España utiliza en realidad la crisis financiera para tapar otras cosas y cómo. Sí, más o menos a lo que habéis hecho referencia los tres, me llevan primero a plantear una cuestión que es importante. Hay una diferencia entre lo que es el método de investigación y el método de escritura. A menudo en mis libros yo trato de convertir la investigación en una escritura, en una exposición de lo que el autor
se va encontrando, ¿no? Es decir, los restos del diplodocus. En este caso sería el diplodocus de la crisis bancaria en España. Y lo que trato de hacer es compartir con el lector el itinerario del autor. Este es un itinerario de 5 años. Este libro empieza en realidad con un éxito, que es mi libro Indecentes. Mi libro Indecentes yo creo que ni siquiera a la editorial Espasa, digamos, se le pasó por la cabeza que podía tener tanto éxito. Esto es mayo del 2012, cuando cae Bankia, sale mi libro, que es una explicación de la crisis. El libro tiene un gran éxito, los editores son muy glotones, tremendamente glotones, y quisieron un libro inmediatamente después. Querían un libro para diciembre del 2012. Entonces yo ideé un libro, no te conozco, ya lo he contado, un libro que se iba a llamar Banksters, para tomar una idea de los años 30, de los años 30 en Estados Unidos, en la investigación de la crisis bancaria, de la Gran Depresión. Pero cuando empecé a trabajar me di cuenta que el tema no era la banca privada como tal, sino el organismo supervisor, los organismos supervisores en España. La idea es, en España tenemos organismos supervisores como si fueran la Reserva Federal de los Estados Unidos, Banco Central, o como la Securities and Exchange Commission, la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Son organismos como si fueran esos. Están vaciados de contenido. Soy absolutamente radical en esto. Probablemente provocando alguna incomodidad, pero es que el caso de las cajas de ahorro y las fusiones frías y toda la milonga esta, lo que ha puesto de relieve es que tenemos organismos como si fueran los organismos de países desarrollados, pero no lo son. Pero no solo no lo son, y aquí voy a un tema que se planteaba, porque no son organismos de control. Lo que se plantea en la crisis financiera es que los organismos reguladores se metamorfosean. No es que fallan invigilando, es que elaboran una teoría de salida de la crisis que resulta una catástrofe. Este es el gran problema. Entonces, desde esa perspectiva no es que fallan invigilando, son ellos los que elaboran la teoría y por lo tanto esa apuesta, la apuesta por una crisis más o menos clásica, una recesión corta de la economía, más o menos corta o más o menos larga, pero una recesión al fin, no una crisis generalizada como la que se produce a partir de 2007-2008, fracasa y con ello fracasan el plan de los organismos reguladores. Esa metamorfosis es la fase final del Banco de España. Digo que es la fase final porque el Banco de España fue desposeído hace 20 años, al entrar en el euro, de la política monetaria, que es el mecanismo fundamental de la actividad del Banco de España, y recientemente, a partir de 2014, de la supervisión. España es un país donde básicamente el sistema bancario en este momento está supervisado por el Banco Central Europeo. No a unos niveles mucho más altos que los de otros países de la Unión Europea. Prácticamente toda la supervisión bancaria, algo relevante, está bajo control del Banco Central Europeo, del Mecanismo Único de Supervisión, el llamado MUS. Entonces, de esa perspectiva, esto es lo último que nos ha dejado. Esta imagen del Banco de España, que yo trato de reflejar en el libro, después de una cobertura de la actividad del Banco de España de casi 35 o 40 años, a lo que yo he dedicado una gran parte de mi actividad periodística, la herencia es este libro, pero es la herencia que ha dejado el Banco de España. Entonces, el problema es que el método de investigación, al basarse en entrevistas y documentos, necesariamente tiene que compartir con el lector los hallazgos que va encontrando el autor. Y esto es una preferencia mía desde hace ya muchos años, desde que empecé a escribir sobre estos temas, en particular sobre la crisis de Ruiz Mateos y su sistema, el sistema que había montado, es un libro que apareció en el año 85, y es, digamos, mi método de trabajo. Hay una cosa que no se ha dicho y que no se dice, y es que a mí sí me gusta escuchar, pero la tengo que decir yo mismo. Los libros periodísticos en España, o hechos por periodistas, carecen de un elemento que es común
en otros países del mundo. Una nota final que se llama fuentes. Esto yo no lo escucho ni siquiera de los colegas porque es que no les llama la atención. Los libros periodísticos en Estados Unidos siempre tienen una nota de fuentes y en otros países de Europa también. Pero en España nunca. Realmente es una cosa que llama la atención. Yo he puesto fuentes en mis libros generalmente de muy diversa manera. Por ejemplo, en un libro Vendetta sobre Mario Conde y Javier de la Rosa y todo el sistema que montaron, y también Pujol, todo el sistema que montaron, yo decidí citar a pie de página. Decidí citar a pie de página en lugar de hacer una nota final. Y esto, las críticas que recibí fueron tremendas. Yo pensé que era una conquista, citar a pie de página, hombre, no todo lo que se dice, obviamente, pero citar a pie de página. Abandoné luego las notas a pie de página, que a mí me parecía una conquista del periodismo y un emparentamiento entre el periodismo y una actividad más científica, y volví a la nota de fuentes al final. Y este libro tiene una nota de fuentes. Y prácticamente las principales fuentes del libro están citadas ahí. Desde luego no todas, y en algunos casos he tenido que guardar reserva, pero son gajes del oficio. Y eso es otro tema que quería comentar. Tiene una nota de fuentes y esas fuentes, pues, yo creo que al poner sus nombres y apellidos da una idea del nivel del trabajo. Entonces, a la pregunta del Banco de España de qué pasó, que hacía Esther, es que contesto con mi teoría de la metamorfosis. El Banco de España deja de ser un banco tradicional, un banco central tradicional, ya no tiene la política monetaria, pero todavía tiene la supervisión, son los últimos años donde maneja, controla la supervisión y vacía la supervisión. Históricamente el Banco de España ha tenido un gran activo, y ha sido la supervisión. Ese gran activo obedece a otro hecho, y es que la crisis bancaria de los años 70 y 80 ha sido tremenda. Decenas de instituciones que se caen, que son intervenidas, cuyos administradores son destituidos, decenas de miles de millones de pesetas invertidos en el saneamiento del sector bancario. Por lo tanto, el equipo de inspectores del Banco de España es uno de los equipos, es verdad que es uno de los equipos más dotados, porque conocen las trampas del sistema, las han seguido a lo largo de años y por lo tanto en esto no se les puede batir. Y tampoco les batieron en Bankia. Entonces diréis, ¿y entonces qué pasó? Bueno, que hay una camarilla del Banco de España. Siento utilizar este término que se empieza a utilizar ya, me gusta la idea, porque se empieza ya a utilizar en Madrid en ciertos círculos del mainstream. La camarilla, porque había una camarilla en el Banco de España. Y esto de la camarilla no es un invento ni un eslogan, sino que tiene que ver con que el Banco de España se convierte, una camarilla del Banco de España se apropia del Banco de España y se convierten en los que dictan las políticas. Es el equipo que yo relato y hay un cuadro de quién es quién allí. Es un cuadro de actores, prácticamente. Sí, efectivamente. Está a la página 44, son dos páginas sencillas. Es como en teatro, Entonces, de ese punto de vista, esa camarilla es la que va dictando las políticas y su objetivo, su interés especial, por eso se elevan, digamos, por los intereses de la nación, por así decir, o de España, y asumen sus propios intereses particulares, es salvar el pellejo. ¿Qué quiere decir salvar el pellejo? Quiere decir que el 26 de mayo del 2000, el 25 o 26 de mayo del 2006, el equipo de inspectores del Banco de España advierte a través de una carta al vicepresidente económico, el señor Solbes, que se entrega personalmente en la calle de Alcalá, en el Ministerio de Hacienda, que existe una serie de elementos que vaticinan una crisis en el sistema por una expansión loca del crédito para nutrir la burbuja inmobiliaria. La idea de que todo esto en realidad es un problema de contagio del subprime en Estados Unidos
Es una idea que no se sostiene incluso viendo cronológicamente la evolución de la crisis. La crisis incluso empieza a estallar en Europa con algunos fondos de inversión en Francia, prácticamente al mismo tiempo que en Estados Unidos o incluso en algún momento antes. Pero ahora recientemente nuevos trabajos del Banco de Basilea, de Banco de Pagos Internacionales de Basilea, BIS en sus siglas en inglés, ya comienzan a mostrar de que no solamente la teoría del contagio en Europa respecto del subprime era equivocada, sino que una parte de la burbuja norteamericana, una parte de la crisis, procede de Europa, procede de la especulación y de la inversión procedente de Europa. Bueno, tiene su lógica porque la economía internacional está mucho más interconectada de lo que parece y quería apuntar este detalle sin entrar a profundizar porque llevaría varios ejemplos, pero es muy importante. Entonces quería ahí, en este punto, dejarlo aquí. Yo dije que los inspectores del Banco de España en el año 2006 advierten sobre la colosal expansión de crédito, tasas del 22% anual, y eso alimenta la burbuja inmobiliaria. Y en esta idea hay un concepto fundamental. La crisis española fue una crisis financiera. Es decir, una crisis limitada a un aspecto de la actividad, o en realidad fue una crisis económica generalizada de la economía que se expresa de una manera radical, violenta, en el sector que le sirve para expandirse. Esa colosal expansión de la burbuja se basa en crédito. Y yo creo que lo que tuvimos aquí es una crisis económica localizada en el centro nervioso de la economía española, que es el sector financiero. Molt bé, diverses coses. Sobre la camarilla, em temo que la percepció de Catalunya sobre la camarilla, és a dir, sobre un estat que pren les decisions, sobre el crònic capitalisme també, un estat que pren les decisions amb cercles molt tancats i probablement poc oxigenats, és bastant fàcil de tenir una perspectiva sobre això. I sobre això que deies de les fuentes, como directora, si no me creyera tus fuentes, te aseguro que no me leería tu periódico ni te escribirías en el Ara. Por lo tanto, tienes que tener claro que no es una cosa muy extravagante que haya un capítulo de fuentes y que además tenemos muy claro que tus fuentes son tu fortaleza como periodista. Josep Maria Ureta, tu volies dir una cosa i després anem a això de l'origen de la crisi, que m'agradaria també saber les vostres opinions, les dels dos, sobre si realment l'origen de la crisi va ser, o sigui, si el rescat dels bancs espanyols va ser el rescat de l'origen de la crisi o del fons realment de la crisi, o va ser els bancs van ser rescatats dissimulant que hi havia una crisi que anava més enllà de la bombolla aquesta del sistema immobiliari. Això que diu l'Ernesto quan diu les fuentes hay que citarlas, en alguns dels llibres que hem llegit, per exemple, de Mario Conde, no se podia citar la fuente perquè era el mismo. M'entens, no? És a dir, que quan no se citen les fonts és que ha dictat el protagonista i aleshores se li posa una mica de cosa. En mi libro de Mario Conde yo citaba mis fuentes. Tu sí, però otros libros que no voy a citar porque soy así de educado no anava així i hi ha gent que surt molt ben parada en determinats llibres que després acaben com acaben. He dit que faria preguntes que l'Ernesto no vas a contestar. Una pregunta que us interessarà molt. A qui se li va ocórrer el 2011 que el Rodrigo Rato hauria de ser president de la Caixa? No vas a contestar. No, Sí. no lo contestes porque no van a comprar el libro, te lo digo de verdad, ¿no? Ah, Claro, pero no, se hay que explica poner muy bien aquí, lo que ha pasado allí. Sí, no, jo l'he entendido. Però hi ha molta gent que deia, no pot ser que algú que pensés que el Rato podia ser president de la Caixa. Pues sí. Volia fer una altra precisió. Hem atacat bastant els reguladors públics, però falta una altra part. Ens vam pensar que l'auditor privat, les seves capacitats, ens garantirien que les comptes estan ben fetes perquè no estan contaminats per la camarilla. Doncs, entre els processats que estan avui al banquillo hi ha Deloitte, el representant de Deloitte, antes Artur Andersen i no sigamos. També haig de dir, perquè no m'aixecar molt, que m'ha sorprès positivament que en el teu llibre surt ben parat la intervenció general de l'Estat, per exemple. I no apareixen, lo siento Ernesto, no me ha gustado, las tres brujas, que siguen vivas, Standard & Poor's, Fitch
i Fitch Standard i Poor's. Standard & Poor's, Standard & Poor's, Fitch i tal. I no surten. Moody's. I Moody's. I aquests tenen tanta responsabilitat o més i encara estan vives les tres bruixes. I encara qualifiquen amb tota la barra els bancs, els països, etc., sense que hagin passat cap responsabilitat del passat el 2007. Hi ha dues frases teves que, quan parlem de Basilea 1, 2, 3, sembla que estiguem a un concili. No, no són concilis. És el banc de pagaments que hi ha a Basilea. El que passa que, com que li va malament, va fent el primer, el segon, el tercer, aviam si l'encerta. Hi ha dues frases tuyes, Ernesto, que em sembla que val molt la pena tenir en compte. Una, quan dius, demasiada matemàtica i poco aprecio por la naturaleza humana. Hi ha una certa dèria de que la comptabilitat és objectiva, ho reflecteix tot, està ben feta. I una altra que encara és més implacable, que dius, la solvencia regulatoria està cerca de l'alquímia i a años luz de la ciència. Això també ens ve a dir, ve a defensar la gent que va fer comptes que no s'havien d'haver fet, anant passant, que poden dir, no, és que vostè, senyor Kaiser, aplica el sesgo retrospectiu, és a dir, el biaix retrospectiu. Diu, és molt fàcil dir que Bankia estava molt malament després que hi hagués la gran ensorrada. Dius, bueno, la meva pregunta és, i per què no només Bankia i no els altres? Hi ha entitats bancàries a Espanya que no van patir d'això. Por cierto, te ha faltado otra cosa en tus fuentes. La palabra Bankia ya era premonitoria. Bankia es, ¿sabes lo que es? Es un molusco depredador de la madera que la perfora hasta hundir un barco. Clar, posar aquest nom en un banc quan saps que l'origen és un múscul que vull dir que perfora, Déu-n'hi-do. Y a partir de, y lo dejo un poco aquí, pero también cuidado en el tema de la comptabilitat, la valoració d'actius no és tan fàcil i molta de la defensa que tindrem aquests dies és, escolti, no podíem preveure abans de sortir a borsa que l'economia espanyola aniria tan malament. Jo crec que és insostenible perquè va caure mig punt i una caure de mig punt no et genera, amb perdó, 86.466 milions que perquè vostès puguin comptar, aquesta xifra equival al que gasta la Generalitat des d'avui fins al dia de Sant Fermín del 2021. Això és el que equival al que s'ha posat per Bankia. Me gustaría saber tu opinión, Antón, sobre el origen de la crisis. Si realmente la crisis era una crisis financiera originada en el sector inmobiliario o realmente la crisis era algo más y realmente si el rescate bancario disimuló el rescate que no se podía hacer de la completa economía española. Si me permites, llego ahí, pero después... Puedes ir por donde quieras. Mientras llegues. Llego ahí. Decía antes, Ernesto, hay un elemento de incomodidad en la historia. ¿Cuál es? Y me vale un poco lo que has dicho hace un momento, ¿no? ¿Cuál es mi temor? Que, vuelvo a lo que he dicho antes, esto ha sido una historia muy importante que sus consecuencias las iremos viendo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, le doy una importancia, fundamental a lo que ha sucedido en el sistema financiero español, ¿no? Ahora bien, si nos quedamos con esta idea de que lo que sucedió en esos años fue sencillamente el resultado de una camarilla, claro, la solución que les propongo es muy rápida. Saquemos a esa camarilla y, miren, ya no volveremos a tener el problema. El problema de Ernesto en el libro es que esa camarilla al final me da la impresión que de alguna manera tienes un cierto sentimiento ¿cómo lo llamaría? Con cierto sentimiento de que la historia no acabe bien porque esa camarilla no está en el banquillo de los acusados. Claro. Por lo tanto, hoy Rato puede decir que él lo único que hacía era
seguir las órdenes del Banco de España. Como el Banco de España hoy, en términos procesales, es como un muerto, saben que en todos estos procesos largos siempre hay un muerto en medio, que es el que a partir de ese momento todos los demás dicen, era el muerto, ¿no? Yo nada. Y Rato ahora está diciendo, era el muerto, como el Banco de España. Pero insisto en la idea, si creyésemos que únicamente es el resultado de una camarilla, la solución es que es muy fácil. Creo que puedo aceptar que hay comportamientos, no llegaría porque tengo buenos amigos y antiguos discípulos en el Banco de España y los considero honestos, pero se pueden equivocar, ¿no? Sí que creo, vamos a ver cómo lo formularía. Decía Esther en la introducción que la lectura del libro les divertirá, creo que decías, ¿verdad? Les divertirá. Yo no estoy muy seguro que les divierta. Quiero decir que es entretenido. Probablemente les desasosiegue. A mí es un sentimiento que creo que ya somos los que estamos aquí. Yo creo que a estas alturas ya no. Que podemos soportar bien ese sentimiento. Pero es verdad, es que es desasosegante leer la crónica que va haciendo Ernesto y las actitudes y comportamientos que allí surgen. Pero a la vez también diría que el libro de Ernesto, para mí, ha sido muy gratificante. ¿En qué sentido? Porque a través de su historia, como la cuenta, yo veo que sí que hubo fallos probablemente en la toma de, probablemente no, seguro, en el Banco de España. Pero a mí me deja maravillado el comportamiento de la inspección del Banco de España, que es una parte. Me deja maravillado cómo dos inspectores del Banco de España, que habían sido inspectores de algunas de esas entidades, cuando les llama el juez Fernando Andreu, que es el juez que recibe la primera denuncia sobre Bankia, ¿no? Sobre Bankia, cuando les llama, ellos trabajan durante 5 años siendo funcionarios del Banco de España y que, por lo tanto, podrían considerarse dentro de esa camarilla, trabajan con una seriedad. Lo saco de tu libro, que yo no lo conocía, y de los documentos que mencionas, con una seriedad, con una profesionalidad y con una lealtad a lo que consideran que son los intereses generales, que a mí, como ciudadano, vamos, me deja, insisto, muy gratificado. Pero no solamente ellos, pues veo la actitud del propio sistema judicial. Es verdad que me incomoda, me incomoda el leer cómo se acusó a la judicatura, en concreto al juez Fernández Andreu, de populismo judicial, lo mismo que probablemente sucedió ahora con las hipotecas, ¿no? Como si pudiésemos creer que lo que hemos vivido en este país en términos de crisis financiera y de crisis hipotecaria no se vaya a llevar en algún momento por delante a las principales instituciones del país. Pero ¿cómo razonamos? Es decir, una crisis de esta naturaleza nos va a afectar a todas las instituciones, pero eso no nos puede llevar a hablar de populismo judicial. Insisto, me ha sorprendido porque, confieso, tengo amistad con ella, pero no sabía de su historia, la resistencia de María de Pita, la resistencia dentro del Ministerio de Economía, la responsable del Instituto de Contabilidad y de las normas. Ana María Pina. Martínez Pina. Exacto. Es extraordinaria como esta funcionaria, como esta mujer, resiste las presiones que tú relatas muy bien del Banco de España, para no perderles. Es verdad que la historia que cuenta es una historia que tienen que leer y que les desasosegará, pero a la vez también les dirá algo de instituciones que funcionan en este país. Y en este sentido, acabo con lo que me preguntabas, yo creo que la muerte repentina de, no todas las cajas de ahorros, de esas cajas de ahorros, no puede ser explicada solo por unas conductas de unos años. Hay una larga historia detrás, que es esa larga historia de la reforma de las cajas de ahorros que se comenzó en los años 70, queriendo equiparar a las cajas de ahorros con los bancos corrientes. Esa es una historia, es la historia
de un fracaso tremendo. Por lo tanto, para mí la crisis financiera, los elementos específicamente españoles, creo que vienen de atrás, aunque después también hubo bancos afectados, ¿no? que vienen de atrás. Y ese proceso de modernización, se le llamó así, de las cajas de ahorros, se hizo sobre instituciones que, sin embargo, no tenían un sistema de gobernanza adecuado para meterse en todo tipo de negocios. Recuerden, las cajas de ahorros recogían nuestro ahorro y tenían muchas normas, muchas regulaciones para dónde invertirlo y cómo invertirlo. Y eso les hizo durante muchos años estable. La modernización le dijo, no, ustedes pueden invertir donde les dé la gana, ustedes los directivos. Y no tienen solo porque además invertir en su territorio donde levantan los ahorros. No, pueden invertir en cualquier otro territorio. Y se convirtieron Aquello en constructoras. Era el anuncio En promotoras, de una Promotoras, Aquello era el anuncio de una muerte anunciada. Si a eso le ponemos lo que sucede un poco a nivel internacional a partir de finales de los 90, ¿no? Con esa burbuja crediticia espectacular y la creencia que hoy nos hemos olvidado, pero hay que tenerla en cuenta, la creencia que ya lo sabíamos todo acerca de cómo funcionaba la economía y especialmente los mercados financieros. Que ya es como si, déjenme decirlo así, es como si un médico de pronto hubiese llegado a la conclusión de que ya sabe cómo regular el ciclo bipolar de las personas, ¿no? Y que a partir de ese momento le diga, nada, usted haga lo que le dé la gana, que yo ya sé cómo regular el ciclo maníaco depresivo. Aquello fue tremendo, pero fue tremendo. Esa teoría y esa cultura que se difundió a partir especialmente de Estados Unidos, pero que se difundió por todos los lados, de que ya sabíamos cómo gestionar una economía para que nunca más hubiese crisis económicas, fue muy dañina. Nos hizo a todos demasiado optimistas. Acabo, no sé si les pierdo ahora, pero esta idea es que fue muy importante. Yo recuerdo dos anécdotas rápidas. Yo recuerdo en aquellos años, todos los meses, aún lo seguimos haciendo, nos vemos un grupo de matrimonios y hablamos y tal. Yo recuerdo aquellos años en las cenas que uno contaba, oye, he comprado un piso y tal, no sé qué, oye, lo he vendido, dice, pero ¿cómo lo has comprado? Dice, no, sobre planos. ¿Pero y con qué? Nada, hombre, pedí 100.000 euros y tal, ya los he vendido, he devuelto los 100.000 euros y me he quedado con 100.000. Íbamos hacia casa y mi mujer me dice, oye, ¿a ti qué te parece esto? Y yo, sensato, prudente, digo, no, aquí no nos metemos, Monse, aquí no nos metemos. Pero al siguiente mes ya venía otro con una historia mayor. Me he comprado un piso, no sé qué y tal, 200.000, ¿pero dónde lo has sacado? No, me dieron el crédito, el 100%, pero ya lo he vendido sobre plano y he devuelto los 200.000 y me he quedado con... De nuevo mi mujer hacia casa, tengo que ir rápido en la historia, ya acabo, me dice, oye, ¿tú qué piensas? Que aquí no nos metemos. Y a la tercera, recuerdo perfectamente, yendo por la noche, el jueves, hacia casa, yo vuelvo a la misma, y ella me dice, oye, ¿pero tú eres economista? Claro. En aquel momento dice, bueno, pues vale, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Pero la idea, insisto, de que sabíamos todo, la idea de economistas, de banqueros centrales, de gobiernos, de que ya sabíamos cómo gobernar una economía para que no fuese maníaco-depresiva, déjenmela solo decirla con esta anécdota. Mire, la mayor reunión de economistas que hay en el mundo es la que organiza todos los años la American Economic Society. Es la mayor, es muy importante. Allí están los más prestigiosos, o al menos los más guapos, ¿no? Están allí todos. Y se les da la conferencia inaugural a personalidades relevantes. Y creo que fue en el año 2005, Ernesto, o 4, lo verán en Google, 4 se le dio la conferencia a Robert Lucas, Premio Nobel de Economía. Y Robert Lucas, lo verán ustedes allí, dice delante de toda la audiencia, dice, nunca más habrá ciclos. Ciclos son crisis económicas, porque los economistas ya sabemos, como los médicos, si hubiesen dicho aquello. Eso en el 2005. Miren el 2008. Yo a partir de ahí sugerí que los premios Nobel a partir de ese momento se diesen como el carné, por puntos. Y cada chorrada que ibas diciendo a continuación te iban sacando puntos y a lo mejor te sacaban el carné, el premio Nobel, ¿no? Perdóname. Es decir, yo creo que la historia va más allá, Ernesto,
que el Banco de España, que esa zona del Banco de España, pero esa zona del Banco de España, tienes toda la razón, sí que creo que se comportó como una camarilla. Pues vamos a intentar ir al futur en les dues coses. Sí, podríem estar d'acord, aleshores, que hi ha un grup de tècnics de les institucions que treballen de manera... Potser també perquè són funcionaris i tenen la seva feina assegurada, però és igual, pel fet que sigui. Són tècnics, funcionaris molt competents de manera tècnicament, i després el que tu llames la camarilla, o que podríamos llamarlo una cúpula que pren decisions i que és triada potser d'una manera endogàmica o molt polititzada, etc. Hem après d'això? És a dir, tenim uns organismes de control de les institucions financeres o de l'economia espanyola, que és la que a nosaltres ens afecta, que hagi millorat aquest tipus de control? És a dir, hem millorat la manera de triar les persones i els tècnics que han de ser l'àrbitre? No, creo que no. Creo que no hemos aprendido, y no solo no hemos aprendido, sino los nombramientos del Banco de España, de un Banco de España que está disminuido por lo que hemos comentado antes, por la ausencia ya del mecanismo de la política monetaria y por la ausencia y haber sido despojado del sistema de supervisión, del control de la supervisión, pues hemos nombrado a personas que no tienen la menor trayectoria y que están incluso por niveles, por debajo de los niveles de los inspectores que han intentado evitar lo que ha pasado. Esta es la historia. La historia es la historia de una camarilla, pero es la historia también de un sector de 350 trabajadores, empleados del Banco de España, que intentan evitarlo. El problema es que pierden la batalla. Eso del sesgo es una tontería, Josep. Sí. Pero es una tontería no porque eso no me lo dicen a mí. Eso se lo han dicho a los peritos judiciales, sí. A los inspectores del Banco de España que actuaron de manera independiente. El argumento que utilizó la camarilla es que todo lo que ellos contaban tenía que ver con un sesgo retrospectivo. Se inventaron una teoría para atacarles, incluso con la presentación de informes. El comportamiento de la camarilla del Banco de España respecto de sus propios peritos, esos que ha destacado, cuyo conocimiento de su trayectoria ha destacado Antón, ha sido tremendo. Lo que hicieron fue atacarles a través del FROP. El Banco de España utilizó al FROP para atacarles. Están las actas. Es que yo reproduzco las actas. Lo de los documentos no es una cosa, digamos, decorativa. Están las actas donde explican cómo les tienen que atacar, cómo los peritos judiciales están protegidos por el juez, los grandes dirigentes del Banco de España. Eso está citado en las actas. Entonces, desde esa perspectiva, también la historia de la camarilla es la historia de un grupo de inspectores que dicen: no salga bolsa, porque va usted a nacionalizar de pérdidas, evítelo. Y entonces los superiores dicen: usted no le mandamos a Bankia, a usted y a sus 14 compañeros, no le mandamos a Bankia para que opinen sobre la salida a bolsa. No, sobre eso no tienen que opinar. Dice, ¿cómo no va a opinar? Es decir, en ese sentido, la historia de la camarilla es la historia de una batalla interna donde la gente que conoce lo que estaba pasando intenta evitar la catástrofe. Pierden la batalla porque no tienen el poder. Tiene razón Antón en una cosa, y es que al hablar tanto de camarilla puede parecer que todo es una conspiración, y no lo es. La camarilla tiene un sentido, y es que, como la expansión crediticia en la época del 2000 a 2006 es una expansión que está hecha sobre la base de un gobernador, Caruana, que impulsa eso, y luego viene otro gobernador que había criticado en la oposición esa burbuja inmobiliaria, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, hace la misma, continúa la política de Caruana. Entonces, el diseño de la salida a través de las fusiones frías, el cargo en reservas y toda la milonga, ese diseño es para encubrir el fracaso, el no haber frenado la expansión crediticia. El frenazo de la expansión crediticia podía haber morigerado, mitigado la violencia de la crisis. Podía haberlo hecho. No hubiera evitado la crisis, pues lo podía haber hecho. Ahora, hay una cosa que yo quería comentarles que
ya he contestado la pregunta, pero quería compartir con vosotros lo siguiente. Yo no sé vosotros, cada uno de los que estáis aquí, pero yo creo que hay un comportamiento en general humano que cuando uno advierte conductas irracionales, manifiestamente irracionales diría, uno tiene un problema frente a eso. Si uno no está muy bien equipado, reaccionas con mucho enfado. Las actitudes irracionales, manifiestamente irracionales, mortifican al género humano. Entonces yo, con esta idea de las actitudes irracionales, me voy hoy al juicio de Bankia, que es, digamos, el inicio del juicio realmente, porque es el conocimiento de la posición de la Sala Cuarta de la Audiencia Nacional, que es el Tribunal de Enjuiciamiento, sobre las cuestiones previas, donde el señor Irigoyen, que ha sido encumbrado allí con el dinero de todos nosotros, 22.840 millones en ayuda de capital y 55.000 millones en ayudas indirectas, avales, compras de la Sareb, crédito fiscal y todo eso que no se computa a la hora de saber. No quiere decir que todo eso serán pérdidas, pero ya nuestros hijos, nuestras generaciones nos dirán o sabrán ellos qué es lo que se recuperará. Pero entonces el señor Guerrero Sarri quiere expulsar a las acusaciones populares y a los perjudicados que invirtieron y no recuperaron su dinero o que no firmaron ningún documento renunciando a la acción penal. Una cosa es la acción civil y otra cosa es la acción penal. Entonces, el tribunal dice, doctrina, viene a decir, lo digo en Román Paladino, ¿saben lo que les digo? De la doctrina Botín no me hable, ni es doctrina ni es botín. Eso vienen a decir, ¿sabe? En realidad lo que quieren decir es otra cosa. La doctrina Botín se hizo para un patriarca que se llamaba Emilio Botín. Y se acabó la milonga, se acabó, ya está, no vale para nadie más. Entonces, las acusaciones populares se quedan, la acusación popular se queda, la acusación particular, los perjudicados se quedan y empezamos la batalla. Y entonces, cuando te lees el auto, vienen las pruebas que se admiten, las pruebas que no se admiten, las complementarias, y viene en el capítulo de BFA Bankia, bueno, vosotros sabéis que las ayudas públicas se canalizaron en Bankia a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que se creó en el 2009 para recapitalizar a la banca, y se hacen a través de BFA, Banco Financiero y Ahorro, que es el accionista de referencia, dominante de Bankia. Entonces, Bankia y BFA aportan una serie de pruebas. Y estas pruebas son 3 o 4 informes periciales. Informes periciales de parte, que salen mucho dinero, tanto que es muy difícil saber cuánto han pagado. Entonces yo digo lo siguiente, y aquí viene el tema de las actitudes humanas irracionales. Yo digo lo siguiente, hemos contribuido todos a salvar al sistema financiero y en particular, en el caso de Bankia, con 22.840, más alrededor de otros 55.000 millones en ayudas indirectas, algunas de las cuales se podrán recuperar, ya veremos. Y digo yo, ¿qué dicen esos informes periciales que han aportado y que han sido admitidos en el día de hoy? Pues dicen que en realidad el equipo de Rodrigo Rato actuó con racionalidad económica. No pudo prever lo que pasó. Que no hay ninguna irregularidad, ni grave ni no grave. Y al tiempo, escuchad lo que voy a decir, que la reformulación de las cuentas ordenadas por Goiri, como todos llamamos a Gorrigolzarri, parece que todos somos amiguetes, fue ordenada en el 2012 sobre las cuentas del 2011, que evidentemente no reflejaban la realidad, no eran reflejo de la imagen fiel, estaba totalmente justificada, estaba absolutamente obligada. Entonces yo digo, mortificado, enfadado, apaleado por la conducta irracional, digo lo siguiente, vamos a ver. Resulta que ahora nosotros pagamos los informes que estos señores han encargado y que han aportado al juicio. Eso es una conducta irracional, no es una construcción mía, porque lo que dicen los informes es eso, lo que intentan decir los informes es salvar al equipo de Rato y también al equipo de Gorrigolzarri. Ahora,
La reformulación de las cuentas del 2011, que se ordena 20 días después que llega Gorrigorzári a Bankia, puede pareceros un tema técnico, pues no lo es. ¿En qué consiste? Consiste en lo siguiente. Cuando Bankia sale a bolsa el 20 de julio del 2011, hay unos saneamientos, unas provisiones para cubrir pérdidas que no están reconocidas por el Banco de España y por Rato. ¿Por qué? No están reconocidas porque simplemente si tú reconoces una cantidad de pérdidas, no puedas salir a bolsa, es absolutamente de locos. Entonces tienes que ocultarlo debajo de una alfombra. Entonces cuando llega Gorrigorzári, lo primero que hace en 10 días, es nombrado el 9 de mayo, y 16 días después va a la Comisión de Auditoría y dice, aquí hay que reformular las cuentas. Y resulta que en la Comisión de Auditoría de Cuentas, pues hay una señora que es una catedrática, muy buena, por cierto, Araceli Mora, valenciana, catedrática en la Universidad de Valencia, de contabilidad, y dice, ¿cómo reformular las cuentas? Sí, hay que reformular las cuentas. Hombre, hemos hecho las cuentas el 28 de marzo, hace 3 meses y medio. ¿Qué ha pasado para reformular las cuentas? Para reformular las cuentas tiene que haber un hecho, un error, reconocer un error. Tiene que haber un hecho. Lo que no puedes hacer es reformular las cuentas porque se te ocurre. Y luego, ¿por qué vamos a reformular nosotros solamente las cuentas? Porque no la reformula el Santander, el BBVA, las otras entidades financieras. Bueno, porque ha habido acontecimientos internacionales, porque ha habido un informe del Fondo Monetario Internacional, genérico. La señora, por supuesto, se opone, está sentada en el banquillo. Y entonces, Gorrigorzári lo que hace es vender gato por liebre. Quiere decir lo siguiente, hace toda la complicidad con la política de Rato y con la política del Banco de España, que él ha venido a sancionar, porque se reconoce que evidentemente se necesita meter ahí mucho dinero por las pérdidas, y nos mete todos los saneamientos que decían los inspectores que no se habían reconocido, los sacan de la alfombra y lo meten en una reformulación de las cuentas. Y entonces ahora resulta que venimos nosotros, ante estas conductas irracionales. Yo mortificado, enfadado, apaleado, digo, ¿por qué tengo que pagar? ¿No? Ahora, la defensa de Rato, a través de un informe pericial. Y ahora viene la mejor parte. Uno de los informes periciales que presentan es un informe de un señor que aparentemente dice ser catedrático de la Universidad de Navarra, me da la impresión de que no lo es, pero dejemos ese tema, porque puede ser un tema. Es un tema. Y dice que le encarga a BFA, Bankia, Gorrigorzári, vamos, con nuestra pasta, con nuestro dinero, ¿no? Dice, hombre, dice yo, a diferencia de todos los informes periciales que hay en el sumario, de parte, es un informe de parte, evidentemente, tiene el valor que tiene un de parte, intenta desacreditar a los peritos judiciales, dice, yo he visto uno por uno todos los créditos del Bankia, es decir, de los 7 bancos, de las 7 entidades. Son 1.240.820 créditos. Los he visto todos. Bien. Entonces yo digo lo siguiente. Yo no he trabajado nunca en un banco, pero tengo amigos bancarios que saben de créditos, que hacen créditos. He gestionado un crédito también, por supuesto. He pedido un crédito hace ya muchos años. Y sé que los créditos es impresionante. Cada crédito supone un papeleo descomunal. Entonces yo digo lo siguiente, en plan Mafalda. 1.240.420 créditos. 1 hora por crédito son 1.400.000 horas. ¿Cuándo le encargaron a este señor el informe? Lo han presentado ahora, el día 23. ¿Con qué equipo lo hizo? ¿Por qué no sustituye al Banco de España? A todo el Banco de España y a todos los inspectores que no tuvieron que analizar los 1.240.000 créditos para determinar que Bankia estaba en quiebra. Y además, no con sesgo retrospectivo, Josep. Lo dijeron antes. Esto va a ser una nacionalización de pérdidas. No salgan a bolsa, van a engañar a los inversores y nosotros, una de nuestras funciones es cuidar del dinero público. Entonces, este señor, con 1.240.482 créditos, resulta que nos cuenta la película en un informe pericial. Y esto, insisto, lo pagamos los españoles. Entonces yo, que estoy creo estar equipado contra la influencia mortífera, contra el enfado que te produce la conducta irracional, yo no puedo con esto.
Jo... Se'm sent, sí. Ernesto, suerte que te has dedicado a economía y no al fútbol. Pero ya imaginarte transmitir un partido de Argentina puede ser tremendo. Dos cosas. En esta época alguien suelta una frase que tampoco digas de quién es, porque es antológica para calificar lo que estaba pasando. Somos la cuarta potencia europea. España no es Uganda. Y eso pasa justo cuando está la Cuando intervención. se pide rescate bancario. O sea, pide rescate bancario y dice, oiga, que no somos Uganda. ¿Quién puede haber pronunciado esta frase? Luego hay otro tema que sí que me ha sorprendido. Yo pensaba que era un libro que de alguna manera, entiende la expresión, el protagonista seria Rodrigo Rato, i no ho és. No ho és. I aquí hi ha una novetat per mi important. Tu també repliques dos llibres, corregeixes dos llibres molt importants que intenten justificar, i aquests no posen les fonts tampoc, que intenten arreglar una mica i atribuir-se a dir jo ho vaig arreglar tot. Primer llibre, 14 de febrer del 2016. Títol absolutament despectiu per les persones. Economistas, políticos y otros animales. Miguel Ángel Fernández Ordóñez. L'altre, Espanya amenazada, 14 de novembre del 2016, Guindos, contestant bàsicament al MAFO. I ara, clar, tu parles de gent que després es va promocionant. Jo ni se m'havia passat pel cap que, no sé si ho fas expressament, però ajuntes l'historial d'un d'aquests personatges, Lehman Brothers, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Caja Mare Nostrum, toma ya, y vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. Bueno, Draghi... ¿Esto es camarillo o no es Draghi camarillo? no le va a la saga. Ha sido un ejecutivo muy elevado de Goldman, ¿no? I Goldman Sachs. Clar, aleshores, hi ha una altra, ja no vull entrar també per allò del tema aquest que parlem, i estic d'acord, alerta que hi ha servidors públics que han fet la seva feina, i molts, i de moltes institucions. I Anton l'has dit i hay que tenerlo en cuenta, però estem molt enfadats. Hi ha una part també que a mi em molesta molt del jutge Andreu, perquè és molt reiterativa, que és la por a una cosa que a Espanya és terrible, que et demostra el poder dels funcionaris, dels cossos de l'Estat, que és la responsabilitat patrimonial de l'administració. Castor és un negoci privat que no funciona i llavors algú treu l'article dient vam quedar que si això no funcionava i petava, pagava l'Estat. Aquí també ho hem fet, la Manlleu Ripoll és exactament el mateix. I alguna altra, que no la traurem. I després n'hi ha una altra, que és les autopistes de peatge. Clar, el raonament del jutge Fernando Andreu és terrible. Dius, no podem processar el Banc d'Espanya perquè si s'acusés el Banc d'Espanya, la responsabilitat patrimonial de l'administració significaria que totes les crisis bancàries les haurien de pagar una altra vegada a través dels nostres impostos. Però això justifica deixar fora la responsabilitat del Banc d'Espanya, que és el que ens hem trobat avui. Esther, sí. Intentando responder tres puntos rápidos, intentando responder a tu pregunta, ¿no? Si son tan listos, ¿cómo se equivocan tanto? Diríamos, si hay un proceso de selección, si hay que tener másteres, doctorados y tal, porque... O quizás el proceso de selección no se hace meritocráticamente, se hace por otros motivos. Tres cosas rápidas. Porque mi temor es un poco... Yo creo que hay motivos, insisto, para la ira, para el desasosiego, para el enfado, para el malestar. Creo que lo he manifestado de forma educada, pero lo he manifestado. Pero también deberíamos ir con cuidado en no dar una patada al aire para destruir todo. Y en ese sentido, el título del libro, al menos el subtítulo del libro de Ernesto, es ¿Cómo falló el Banco de España a los ciudadanos? Él lo saca de una frase que cita, que yo no conocía, de Pla, de Josep Pla, nuestro Josep Pla, cuando dice lo peor que le puede ocurrir a los españoles es que falle el Banco de España. Y esta frase la menciona Luis Linde, el penúltimo gobernador del Banco de España, el que sucede a Miguel Ángel Fernández Ordóñez en la toma de posesión, ¿no? Dice, fallarle a los ciudadanos. Digo, no demos patadas así a lo bestia,
porque utilizando el propio libro de Ernesto, creo que hay un momento donde tú mencionas a Luis de Guindos como ministro, y Luis de Guindos dice: la decisión ha sido política, ha sido una decisión de Estado. Por lo tanto, dice, mire, allí el Banco de España ya no es en ese sentido, ya no es Estado. Hay otros, por lo tanto, sospechosos en esta historia que no pueden dejarse de lado, porque el riesgo es entonces dar una patada llevándose por delante instituciones que son importantes, a pesar de que en algún caso, algunos segmentos, esas camarillas hayan fallado. Segundo, lo sabemos, ¿no? Los empleados y los directivos de los bancos centrales acostumbran a ser personas arrogantes, ¿no? Arrogantes, es una característica, añadido a que en general, al menos hasta ahora, nunca han tenido que dar explicación de sus decisiones. Yo recuerdo, pero no soy capaz ahora de venir el nombre del gobernador, del presidente de la Reserva Federal, que a finales de los 80, en una comparecencia, una periodista al estilo de Ernesto en Estados Unidos, ¿no? Y de Esther, periodistas buenas, le dice al gobernador, para que vean el lenguaje oscuro, opaco de los bancos centrales. La periodista le dice: señor gobernador, si le he entendido bien, usted está anticipando una subida de los tipos de interés. Y le contesta, y no me viene el nombre, Paul Volcker. Paul Volcker. Y Paul Volcker, persona respetada, le dice: mire usted, si usted dice que me ha entendido bien, es que yo me he expresado mal. Fíjense qué lenguaje rebuscado de los gobernadores. El hecho, esta es la segunda consideración, el hecho es, insisto, que son arrogantes. Y el Banco de España ha sido arrogante en el caso de España, no solo en los fallos de la supervisión. Es que el Banco de España ha sido arrogante cuando durante años y años nos estuvo machacando con la necesidad de bajar salarios y liberalizar el mercado de trabajo y bajar las pensiones, cuando ellos no estaban haciendo la función que les correspondía. Y por el contrario, como dice también muy bien Ernesto, los gobernadores de los bancos centrales, si llevan unos cuantos años en el banco, tienen garantizado en el momento en que se jubile el 100% de su sueldo. Claro, personas que tienen este privilegio, que se me pongan a hablar de las pensiones del resto de los españoles, irrita un poco, no? Hay motivos. Sí, però de tota manera no cal anar tan lluny. Nosaltres vam publicar al diari una entrevista... Algo van cambiando, Esperemos. Nosotros publicamos en ARA una entrevista con Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el título de la cual era La verdad está sobrevalorada, entrecomillado. La arrogancia en estos lugares de poder en los que la toma de decisiones es tan importante, acostumbra a ser generalizada. Pero, sin embargo, rápidamente, creo que hay un avance. Fíjense que hoy los gobernadores de bancos centrales hacen algo que en mi época de estudiante y de profesor joven era inconcebible. Los gobernadores, Draghi, pongo por caso, esto anticipan a años vista lo que van a hacer y tienen que dar cuenta de eso. Esto es algo nuevo. Es decir, Ben Bernanke en el año 2008 dijo aquello de: no tengan ustedes miedo a invertir, no tengan miedo ustedes a consumir, no tengan miedo a pedir crédito, porque aquí está la Reserva Federal, el Banco Central, que va a hacer todo lo necesario durante todo el tiempo que sea necesario hasta que el desempleo en Estados Unidos baje del 6,5%. Eso fue una cosa espectacular. En Europa, hasta el año 2015, el Banco Central Europeo fue como una especie de banco de sangre gestionado por testigos de alguna religión extraña que les impedía hacer transfusiones de sangre, transfusiones de crédito. Claro, las historias son distintas, pero Draghi y el Banco Central es que yo creo que se va aprendiendo, Esther. Y es verdad, Ernesto, solo para picarte un poco. Dices, es que nosotros creemos que tenemos instituciones como las tienen otros. Pero mira, Estados Unidos es posible que ahora las tenga un poco mejor, porque Estados Unidos, tú lo relatas, tuvo una crisis de las cajas de ahorros espectacular, de la cual aprendió algo. Mi esperanza es que algo hayamos aprendido de esta nuestra, ¿no?
I em queda una altra pregunta que tampoc contestaràs. Sí, La frase de Draghi, farem el que calgui, i us asseguro que n'hi haurà prou, ¿era farol? No contestes. ¿Era farol o no? No contestes. Que lean el libro. No, va, claro, que si no... Ahora, yo quería Y- contaros de hoy, si me dejas, contaros Sí, de hoy, porque hoy ha sido una jornada interesante. Es el primer día del juicio, y por eso digo que os puede interesar, ¿no? Es el primer día del juicio y es un duelo entre la fiscal Carmen Launa, una mujer con muchos conocimientos del sector bancario, pero que no hizo la instrucción. La instrucción la hizo su jefe actual, que es el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón. Ella ha cambiado bastante la calificación y, por lo tanto, entra al procedimiento, al juicio oral, con un talón de Aquiles. No es esa la calificación suya, ha anunciado que va a cambiar, pero tiene un talón de Aquiles. Y entonces, en el día de hoy, un rato que no es el rato que vimos cuando entró en prisión el 25 de octubre, que pidió perdón y que la gente, ante una persona tan bastante agresiva, bastante soberbia, pues se sorprendió, dijo, "Oh, este señor". Eso fue bastante estudiado, fue una operación estudiada, pero hoy rato volvió, yo digo como en la técnica de la pintura al óleo, ¿no? El pentimento. Resulta que al cabo de años o siglos cae la pintura al óleo y uno ve lo que en realidad quería mostrar, la versión primera del pintor, ¿no? Y hoy vemos al rato, la gente ha recuperado al rato con el cual había convivido. Pero lo que es interesante es que Rato, muy consciente de lo que tiene que decir y lo que va a decir, y en un tono bastante pedante, para disminuir o reducir el prestigio de la fiscal, dice, porque claro, dice, a mí, el Banco de España, ¿qué es lo que? Nosotros formamos parte de todo el diseño de la operación, el Banco de España nos decía lo que teníamos que hacer, nunca nos criticó, pero dice, el 29 de junio de 2010, ellos envían al FROB, recuerda él, una comunicación, el Banco de España, que debe ser, a su vez, reenviada a la Comisión Europea, donde plantean el requisito para recibir ayudas públicas. Eso es el 29 de junio de 2010. Entonces, la frase fundamental que firman Pedro González, alto cargo del Banco de España, y Francisco Monzón. Francisco Monzón acaba de ser nombrado director adjunto de la supervisión. Del 29 de junio dice, a juicio del Banco de España, las cajas integrantes de la operación analizada pueden calificarse como entidades fundamentalmente sólidas y su proyecto de integración consistente y viable. Volve. Entonces yo me voy 14 días atrás, 15 días atrás, y resulta que hay un documento que no está en el sumario y que dice acta de la reunión entre el representante de Caja Madrid y el Banco de España sobre la constitución del sistema de protección institucional SIP o fusión fría. Y ahí está el interventor, el señor José Luis Sánchez, y expone el plan. Se expone por el interventor de Caja Madrid, José Luis Sánchez, el reparto de dinero público, 4.465 millones de euros, a través de participaciones preferentes aportado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB. En concreto, informa de que se usarán 2.500 millones de euros para Caja Madrid, y esta cantidad a la que sumarán la cantidad concedida por activos fiscales permitirá realizar saneamientos por unos 3.600 millones. Pero no eran sanas. No eran fundamentalmente sanas y sólidas el día 29 y 15 días antes utilizábamos el dinero público para cubrir pérdidas, para tapar agujeros. Esto salió la primera parte, salió la carta de Monzón y de Pedro González. La fiscal no trajo a colación el acta, que yo creo que no está en el sumario, donde dicen cómo se van a repartir la pasta. Esto, como comprenderéis, esto es un delito societario. Ellos dicen que son fundamentalmente sólidas y se están repartiendo el dinero para cubrir pérdidas. Esto, para que veáis que para ir al juicio, y este es el problema que tenemos en el periodismo,
necesitas un conocimiento. Si los periodistas hubieran leído este libro, que sería deseable para aquellos que cubren, pero por una sencilla razón, porque no hay otro. Digo, si hubiera otro, pues sería interesante porque podría... Hay dos, pero que no son los que pesan, que son los de Guindos Bueno, y pero Mafo, el libro de claro. Guindos... A ver, el libro de Guindos, yo he hablado decenas de veces, centenares de veces con Guindos a lo largo de los últimos años y para este libro en particular. Guindos no ha podido responder a una pregunta clave. ¿Quién precipitó la crisis de Bankia? ¿Quién hizo que el Fondo Monetario Internacional publicara las conclusiones preliminares el 25 de abril del 2012, cuando se preveían publicar en junio, y no como conclusiones preliminares, sino como informe? El día 19 de febrero, del 2012, yo, cuando ya abandono la idea de la editorial de hacer ese libro para finales de año, ya estoy haciendo el otro libro, consigo, después de un intercambio sistemático de emails, lo habrás visto, con el Fondo Monetario Internacional, que me contesten una simple pregunta. ¿Quién pidió que se publique el informe de conclusiones preliminares que señala con el dedo el rey está desnudo, Bankia está desnudo, Rato está desnudo? ¿Quién? Y finalmente viene el 19 de febrero un email y dice, los españoles lo pidieron. Y Guindos ha escrito un libro y no ha contestado a esa pregunta. Pero detrás estaban, por un lado, el presidente del Banco Central Europeo, en ese momento, Trichet, el francés. No, en 2012 no. No, quiero decir, en lo que es la historia, en ese momento, Trichet, la presión que hubo, porque, de nuevo, a mí el miedo, no me vean llevándole la contraria, Ernesto, porque pero no pensé que yo quiero que me lleven la contraria, quiero una crítica en un periódico que diga, es malo este libro, está equivocado. No, al menos... No, hombre, hay una prueba. Ningún diario de Madrid se ha interesado por tu libro. Lo hará El País el sábado próximo. No, es que acuérdate la presentación que te lo dijo Josep Cuní. Es decir, así no vas bien. Lo voy fenomenalmente, mira lo que es Perdona. esto. Pero hombre, a ver... Utilizando tu propio libro, si ahora cogiese las citas, podría ir viendo cómo desde las instituciones europeas se va presionando de una forma, yo diría indecente, a España para que tome decisiones que no fue capaz esas mismas instituciones de hacer con Alemania cuando las cajas de ahorros alemanas estaban igual, o me voy a atrever a decir peor. No se atrevieron. No se atrevieron ni con Italia. Y tú mencionas en varios momentos eso, O cuando Draghi le dice aquí en el Palacio de Pedralbes, tienen que hacer algo, ¿no? O cuando cuando el que era el comisario de Economía de la Unión Europea, el finlandés. Olli Rehn. Cuando Olli Rehn es llamado a la comisión de investigación de la crisis por el Parlamento, hace una cosa allí que para mí me irritó, porque yo venía publicando artículos donde decía que la Comisión Europea se estaba comportando mal. Olli Rehn dice lo dice ahora, que la Unión Europea tenía más margen para hacer cosas de lo que hizo. Y eso forzó naturalmente a países como a nosotros a tomar decisiones que probablemente en un escenario diferente hubiesen sido tomadas de otra forma. Solo quiero con esto meter a otros personajes en la historia, no para nada esto... Sí, y yo parecería que quiero meter a los mismos, pero Antón ha dicho una cosa antes que no se puede pasar por alto. La hizo como en passant, y él dijo, y esos personajes que nos ilustran sobre los salarios y los costes laborales en España y la necesidad de moderar y la devaluación salarial, gozan en ciertos momentos gozaron de una especie de salario vitalicio después de llevar varios años. Y esto es muy irrelevante, y sobre todo que lo diga Antón, porque esto es un maldito, esto no es políticamente correcto, no es mainstream, no formas parte del mismo gang si dices estas cosas. El sistema de mutualidad del Banco de España debe ser conocido por todo el mundo. Hasta el año 86, si tú entrabas al Banco de España, después del 86 no, tú tenías un salario vitalicio cuando te retirabas.
estos son los personajes que nos ilustran sobre los costes laborales, sobre la necesidad. Quiero decir, la existencia determina la conciencia, o por lo menos no de manera mecánica, pero evidentemente la determina en una proporción determinada. Y realmente yo me puse muy contento cuando en el año 2011, 2012, vi que los sindicatos convocaron a sus pensionistas a rodear las sedes del Banco de España en Madrid y en distintos puntos de las provincias, de las comunidades autónomas. Y dije, ¿sabrán ellos lo de la mutualidad? ¿Sabrán lo de la mutualidad? ¿O es, digamos, es una intuición y es genial? Un momento. Anem, sisplau, a donar la paraula a vostès, els qui han vingut a escoltar els nostres ponents, per respondre les seves preguntes. No tenim gaire estona, però està sent molt interessant. Per tant, si podeu apropar un... Gràcies, moltes gràcies. Sí, es podria aixecar, sisplau, i fer-nos la pregunta? Bona tarda, soc Llorenç Banús. Tinc una pregunta que ha sortit i que em preocupa des de fa molt de temps. La desaparició de les caixes d'estalvi ens ha portat un greu perjudici, com han dit, pel benestar. Jo en soc perjudicat per un cas concret que no ve al cas. La meva pregunta és, comparteixen amb mi la idea que tornarem a veure caixes, i sobretot caixes catalanes on l'esperit català és mutualista? Què els sembla? Cualquiera puede contestar de nosotros. Yo creo que sería necesario. Si tengo que dar el pronóstico, ya no sé si es un deseo o un pronóstico, ¿no? Pero yo creo que sería necesario y que probablemente pues, algo de instituciones financieras mutualistas veremos. Como usted sabe hoy, prácticamente todas es obligatorio que tengan fórmula jurídica de banco, ¿no? Quedan unas cuantas a lo largo de España y también en Cataluña, alguna de ellas, ¿no? Pero yo creo que tuvieron una función fundamental y que sería deseable. Pero a mí como ciudadano, ¿qué es lo que yo deseo de mi sistema bancario, sea mutualista o no? Primero, que mis ahorros no estén, mis ahorros de un trabajo prolongado, no estén un poco, por decirlo así, a la intemperie de lo que le pueda suceder. Porque mis ahorros no son una inversión. Fíjese que la palabra es depósito. Es decir, lo deposito, no para que me lo malvendan. Por lo tanto, el sistema financiero europeo y español tiene que llegar a garantizar que los ahorradores mantienen esos depósitos al margen de cómo le vaya a la banca. Esto es importante. Y en segundo lugar, pero esto no es el tema de hoy, hay que meter un personaje en esta historia, ¿no? Que es la ética personal y societaria de aquellas instituciones. Es que hace poco, lo han visto ustedes este fin de semana, un banquero español se jubila, paisano mío por cierto, se jubila con una pensión de 75 millones de euros. Dice, a ver, a mí no me cabe. No. Dice, ¿esto a qué se debe? ¿A la inteligencia de alguien? No puede ser. ¿Y quién lo nombró? Hay un problema de ética en el gobierno corporativo de las instituciones que tenemos que meter, Ernesto, en esta historia. No, deixem afegir, a més, estàs parlant d'un senyor que es diu Francisco González, que en el seu moment va ser nomenat president d'Argentària pel govern espanyol. Sí, claro, por el gobierno de Aznar a propuesta de Manolo Aleshores, la Pizarro. meva pregunta és, cobrar 75 milions, a quin risc suposa que ha assumit aquest senyor per cobrar 75 milions d'euros? I a sobre dir-hi pensió, que em sembla ja una provocació directament, no? Yo quería contestar. Donant per fet que el que es pagui sigui el risc, evidentment. Però quin risc va córrer aquest senyor? No, el que t'estic dient és que no li estan pagant precisament el risc. Bueno, Goy González salió con 63 millones. Es decir, Paco González le pagó 63 millones para jubilarse y por eso pudo luego volver a reconstruir su carrera con la presidencia de Bankia. Pero yo quería contestar a la pregunta sobre las cajas. Yo creo que Antón habló, al referirse a la crisis, al gran proceso de concentración bancaria que había en España. No lo desarrolló porque, en fin, no se trata de desarrollar cada tema, sería interminable. Pero yo creo que ese es un tema muy relevante. Yo creo que en esta crisis el Banco de España
y la gran banca, o mejor dicho, el Banco de España, para ser más preciso, cumple un mandato histórico, que es la gran banca privada española, que es liquidar el sistema de cajas. Esa criatura rara, esa criatura que es ingobernable, esa criatura que politiza todo, todos los consejos de administración de ignorantes que politizan. Ahora, todos esos ignorantes compraban todas las teorías de AFI, de todas las instituciones que les vendían, del propio Lehman Brothers, les vendían los productos de cuotas participativas en el 2008, cuando ya la crisis había estallado. Todos esos ignorantes estaban en la corriente general, compraban lo que les vendían los bancos de inversión. Pero yo quiero, para ponerle alguna cifra al análisis que hizo la destrucción del sistema de cajas de ahorro, quería leer unas pequeñas cifras. La parte de los beneficios que las cajas de ahorros destinaron a la obra social, la dotación, prácticamente se duplicó en el periodo 2002-2008, desde 1.163 hasta 2.058 millones de euros. ¿Vale? Periodo 2000-2008. Este último ejercicio, en el año 2008, marcó el punto de inflexión en las aportaciones de recursos de la obra social por las cajas de ahorro, como tales o como fundaciones bancarias u ordinarias. A partir de 2008, la crisis afectó de manera significativa a las cajas de ahorro, lo que provocó una reducción progresiva de la parte de sus beneficios asignados para mantener su obra social. La dotación cayó en 2010 hasta 1.462 millones de euros y 4 años después, el año 2014, se reduciría a la mitad, 709 millones de euros. En 2017, la dotación de la obra social fue de 800 millones. Por otra parte, se produjo un cambio en el destino de la obra social. El área de cultura y tiempo libre, que tuvo más peso hasta el inicio de la crisis, perdió su hegemonía a favor de la asistencia social y sanitaria. Es verdad que el sistema de obra social y el sistema de caja de ahorro era un sistema complementario de la seguridad, del estado de bienestar. Es verdad, es verdad. En base a eso, además, y esto también es un elemento dramático de la historia, los dirigentes de la caja de ahorro que compraban las teorías y que querían convertir las cajas de ahorro en verdaderos bancos de inversión, en realidad, con filiales en Miami, en fin, todas las historias que más o menos conocemos, utilizaron el prestigio que tenían las cajas de ahorro entre su clientela, la tradición familiar en pueblos, en comarcas, en grandes ciudades, para vender una serie de productos que parecían depósitos, las famosas preferentes. Incluso se fabricó una cartilla para identificar por la larga tradición de las cajas de ahorro, esos depósitos que no eran depósitos y que era una venta inapropiada de acciones para gente que no podía ser los destinatarios. Y, por lo tanto, se utilizó el prestigio, la tradición de las cajas de ahorro para engañar al público. Una resposta molt breu, sisplau, i anem a la següent pregunta. Dues coses molt concretes, només per animar una mica. Hi ha una exposició ara a la seu de la Caixa a la Diagonal sobre Francesc de Moragas, fundador de la Caixa de Pensions, de 150 anys. Val la pena anar-hi i animar-se perquè pot aparèixer un altre Moragas i hauríem d'esperar que hi apareixés un altre Moragas per fer això. I després una altra cosa perquè se'ns oblida. Hi ha una responsabilitat de la Generalitat també en les caixes i aquí tot, ja hem xulat a Madrid. No. La Generalitat tenia la competència de supervisió dels òrgans de govern, no de la comptabilitat, però sí dels òrgans de govern i les persones que en formaven part. I per tant hi ha hagut també un clientelisme local, nostre, a cada una de les caixes. I aquí de tant en tant no tenemos una Kaiser catalán, lo siento, però això s'hauria d'explicar també. Potser hi havia una altra camarilla. A veure, la següent pregunta, sisplau. Hola, bueno, primero de todo felicitar a Ernesto por el ingente trabajo, no solo por el tamaño, sino por la cantidad de documentación. ¿Serías tan amable de deixar-te, sisplau? Sí, ahí, perdón. Gràcies. Y al resto de intervenientes. No ha salido un tema, o faltan los sospechosos habituales, que diría cualquiera, que son los partidos políticos y los sindicatos, porque ha habido una gran connivencia en los órganos de gobierno, sobre todo las cajas de ahorros, y en el fondo los sindicatos, me refiero a los oficiales, los del régimen, han estado más callados que la una en cuanto a estos temas. No he visto que hayan criticado el hecho de que eran parte de la gobernanza, o de la mala gobernanza, mejor dicho, de todo este tema. No sé si en el libro
Bueno, evidentemente hay que leerlo, ¿no? Pero no sé si haces mención a eso también. Yo no comparto la teoría según la cual la catástrofe es el producto de la politización de las cajas. Lo digo para zanjar, digamos, mi posición de antemano. Toda esta teoría es una teoría muy bien construida para ejercitar el mandato, ejecutar el mandato que tiene el Banco de España con la banca privada, por parte de la banca privada, de liquidar el sistema de caja de ahorro, que era un gran competidor, como sabéis, era más o menos el 50% de los depósitos bancarios, de los depósitos totales del sistema, y por lo tanto era siempre una reivindicación histórica. Creo que ha habido politización, pero las prácticas que han hecho las cajas de ahorro están muy asociadas a los productos de venta de los bancos de inversión y les incorporaron. Que haya casos de politización, desde luego lo ha habido. Caja Madrid es el caso probablemente más paradigmático, Bancaja es el otro gran caso paradigmático, donde, digamos, una institución financiera además es vampirizada y convertida en negocio de promotores y otras actividades. Pero no creo que el tema central sea la politización. La politización ha sido muy interesante para matar dos pájaros de un tiro. Desacreditar la política en general y tratar de explicar la raíz de la crisis de la caja de ahorro allí donde no estaba. Están les cajas basques, que no les passa nada. Bueno, por Exacte. supuesto. Anem a l'última pregunta, sisplau. Entonces, tengo una pregunta para Ernesto, que le hubiera hecho mi hijo para su trabajo de bachillerato. ¿Usted piensa que la gestión del euro contribuye a la subida del populismo en Europa? Gracias. Bueno, este es un tema que no hemos hablado. No, pero No hemos hablado. podemos ayudar al, No, al quiero trabajo decir, no de hemos hablado. bachillerato, me parece Tercera bien. edición, a la Si la tercera crisis, edición volvemos. si la crisis que hemos tenido es una crisis del euro, si es una crisis del sistema capitalista en general, yo he señalado que la idea de la contaminación procedente de América ya se está técnicamente cuestionando a través de determinados informes del Banco de Pagos Internacionales de Basilea, que es el banco de bancos centrales, y yo creo, recientemente se ha cumplido el 20 aniversario, el 1 de enero, del euro. Hemos tenido los primeros 20 años del euro. Bueno, pues esos primeros 20 años del euro están jalonados en los últimos 10 años aproximadamente, por la crisis. Una crisis que casi se lleva por delante el euro. La pregunta es muy directa y tiene que ver con la situación política, tiene que ver con la emergencia de determinados partidos que se diferencian de los partidos, por así decir, del establishment, partidos socialistas, socialdemócratas en los distintos países, partidos de la derecha, del centro-derecha, que se diferencian por, digamos, una crítica de carácter nacionalista, por así decir, a la gestión del euro. Es indudable que la gestión del euro en la última fase ha contribuido a alimentar esas críticas. Y en ese sentido, pues la convergencia parcial, muy superficial de las economías europeas, que no era teóricamente el preámbulo de la creación del euro. Recordáis que cuando se crea el euro lo que se viene a decir es que, bueno, se trata ya de coronar todos los esfuerzos para evitar una nueva guerra en Europa y eso solo se puede hacer a través de la convergencia. Pues evidentemente la convergencia ha sido una convergencia superficial. Yo no sé si la gente sabe o tiene una respuesta de por qué la convergencia es una convergencia superficial. Es decir, ¿por qué tenemos objetivos sobre déficit público, tenemos objetivos sobre tipos de interés y sobre inflación? ¿Por qué no tenemos objetivos sobre crecimiento económico, por ejemplo, sobre el crecimiento del PIB? ¿Por qué no tenemos objetivos sobre productividad? La desigualdad. ¿Eh? La desigualdad, porque no tenemos objetivos. Sí, sobre productividad, por ejemplo, sobre inversiones. No tenemos objetivo de inversiones. Y la respuesta para mí es muy sencilla, muy elemental. No sé si le ayudará a su hijo, pero las razones por las cuales la convergencia es una convergencia superficial
es que todo lo demás, todo lo que son inversiones, productividad, los problemas de desigualdad, eso requiere una completa independencia de los poderes del Estado. No puede haber injerencia, porque el sistema capitalista no permite ese tipo de injerencia. Por lo tanto, lo que hay es una convergencia nominal sobre determinadas áreas, como las que hemos señalado, que hacen grandes historias sobre déficit excesivo. Cuando lo hace Alemania se lo permitimos, luego cuando intenta hacerlo Italia montamos la de Dios, o nos cargamos a Grecia, porque no la hemos cargado a Grecia. Entre todos nos la hemos cargado. Entonces, desde esa perspectiva, en la medida que es una convergencia superficial, es una Europa, es un sistema del euro inacabado, eso evidentemente está generando una serie de tensiones muy relevantes y de reacomodamientos políticos. El caso más paradigmático es Italia. Está clarísimo que es Italia y veremos a ver cuál es el recorrido de la crisis italiana, porque la crisis italiana es también una crisis financiera del sistema financiero italiano, que está poco a poco aflorando, con cuentagotas, y además porque también hay un intento de Europa, de la Comisión Europea y de los bravos miembros de la camarilla europea, tendentes a no, digamos, a no crear una nueva situación a la griega. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es, efectivamente, la dejación de los partidos tradicionales, del mainstream, del establishment, de crítica al euro, la persistencia de las políticas de austeridad y el hecho de que hay fuerzas que reflejan el cabreo de la gente, hacen que podamos contestar a esa pregunta de su hijo de manera bastante afirmativa. La gestión de la austeridad, que es la gestión del euro, ha provocado una fragmentación política colosal. En España no se ha dado así. En España la fragmentación se da por la violencia de género. Por la violencia de género. Pero no se da por el tema del euro. Sería interesante que se diera por el tema del euro. Aquí el tema del euro es fantástico, incluso en Cataluña. Yo lo digo muy a menudo. Cuando oigo a los dirigentes independentistas catalanes hablar de Europa y del euro, da la impresión de que todo lo que pasa con el euro es una maravilla. Esta es la idea de que, digamos, hay una serie de ideas que están ya consagradas. El euro es estupendo y nosotros lo que queremos estar como catalanes en el euro. Lo que no queremos es estar en España. Bien. Ahora yo digo, y me acuerdo que discutí con Carmen Forcadell sobre esto hace ya 3 años en la televisión, en TV3, yo le decía, oye Carmen, vamos a ver, ¿vosotros queréis construir una Cataluña independiente? Preservando el sistema capitalista de producción. Entiendo eso, porque no veo ninguna reivindicación en el sentido contrario. Y me dice, sí, aquí nosotros lo que planteamos es el respeto del orden existente. Entonces yo digo una cosa, también en plan Mafalda. ¿Y las empresas? ¿Y las empresas capitalistas? La Caixa, entonces era la Caixa, ahora es CaixaBank. La Caixa, las grandes empresas que tienen como básico o base o como norte el mercado español, la España que conocemos. ¿Y qué pasa con ellas? No, dice, aquí cada uno, el voto de uno, cada uno tiene un voto. Ya está. Una vez que decidimos, y eso no pasa nada. Pero digo, ¿y tú no crees que eso va a generar una serie de tensiones y una revuelta, por así decir? Esto hace 4 o 5 años, en un programa que había en TV3. Me decía, pero es igual, porque el voto de cada uno de nosotros valdrá siempre lo mismo. Entonces, claro, el problema consiste que, doy este ejemplo porque hemos vivido el tema de la modificación de las sedes sociales, lo hemos vivido como producto de toda la tensión en el momento del auge y del enfrentamiento con Madrid, y porque todo esto ha fragmentado políticamente las sociedades europeas y en particular en España. En España, por el momento, el tema del euro es sacrosanto. Pueden hacer lo que quieran. Los de Bruselas pueden hacer lo que quieran con nosotros. El problema es de la violencia de género. Bien, entonces,
retomando, yo creo que su hijo tiene una gran tarea por delante. Una gran tarea por delante. Y yo añadiría, hemos cumplido 20 años. 343 millones de europeos utilizan el euro, 240 millones, moneda, vamos, es la segunda moneda de reserva del mundo después del dólar. No sabemos si dentro de 20 años más el dólar seguirá manteniendo el lugar preeminente, ¿no? Pero no lo sabemos. Pero esa sería una pregunta. Dentro de 20 años, ¿subsistirá el euro? ¿Seguirá existiendo el euro? Es una buena pregunta porque yo creo que no depende de los populistas, sino que dependen de las clases dirigentes de Europa. Ellos son los que van a decidir si el euro existe o no existe. Moltes gràcies. Tots tenim molta feina per davant. És veritat que tothom té un vot i tots els vots valen igual, però no totes les opinions estan igual de formades, ni totes les persones tenen el mateix accés a la informació, a l'opinió i al periodisme independent i ben contrastat i ben format, que és el que intentem fer cada dia des del nostre diari amb els nostres millors periodistes. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Bona tarda.